Más réplicas y aumenta el número de personas que han muerto. Los temblores continúan en el Ecuador luego del terremoto del sábado. Los trabajos de rescate se hacen más difíciles por estos constantes temblores, mientras que la solidaridad de los ecuatorianos y del mundo entero se hace notar. Casi 4 días después de que el país se viera sacudido por un terremoto de magnitud 7,8 que dejó cerca de 500 muertos, un nuevo sismo de magnitud 6,1 golpeó la costa del país. El Servicio Geológico de los Estados Unidos situó el epicentro del temblor en el mar 25 kilómetros al oeste de Muisne y a 73 de Propicia, y pudo sentirse de forma débil en la capital Quito y en Guayaquil. Hasta el momento no se han registrado víctimas. La réplica más fuerte hasta ahora había alcanzado una magnitud de 5,7. Las cifras de muertos y heridos han ido cambiando con el paso de las horas. La Fiscalía General de Ecuador elevó la cifra oficial de muertos a 525 y el Departamento de Defensa de una cifra de más de 200 desaparecidos. Las autoridades y los socorristas no descansan en su labor. El personal de rescate llegado de México, Colombia y España, entre otros países, indicó que seguiría buscando sobrevivientes, pero advirtió que las posibilidades de encontrar a más gente con vida disminuía con el paso del tiempo. En tanto, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha estado al frente de los operativos y la coordinación de entrega de víveres a los damnificados, que hasta el momento había quedado en manos del vicepresidente Jorge Glass. Son las unidades de policía comunitaria, tenemos centenas alrededor de todo el país, entonces vimos que la mejor manera de organizarnos para agua, para suministros, para víveres era en las UPC. Recién estamos implementando el sistema, por eso yo me quedo aquí 2-3 horas para arrancar con esta primera UPC, pero esto va a ser en toda la provincia y de aquí viajo a otra ciudad, ¿no? Sin embargo, muchos medios han criticado esta actitud porque consideran que solo tiene un fin propagandístico. Y por supuesto la ayuda también se está manifestando o canalizando a través de las redes. Hay un hashtag, un numeral que se llama Donate to Ecuador o Donar a Ecuador, que está bastante activo también, y donde muestran unas cuentas bancarias y otras maneras de poder ayudar a nuestros vecinos. Hambre, miseria y sequía es lo que padece Haití, que también tuvo un terremoto no hace muchos años. Hace más de 3 millones de personas están en riesgo alimentario y 1 millón sufre de hambruna. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha levantado la voz de alerta sobre la situación del hambre en Haití. Haití sigue viviendo una sequía que inició en el país centroamericano hace 3 años y ha afectado la vida de alrededor de 1 millón de personas. El Programa Mundial de la ONU está por iniciar un conjunto de estrategias para ayudar a los afectados de esta emergencia, que se agudizó por el fenómeno del Niño. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Tahari Cousin, dijo que este es un problema que ha ido avanzando y no ha sido considerado por los gobiernos del mundo. El mundo se ha olvidado de Haití. Este país ha sufrido a través de 3 años de sequía, 2 años que fueron relacionados con el clima y ahora con la sequía del Niño. Estoy con una familia que representa lo que está sucediendo a las personas más vulnerables aquí en Haití. Debido a la falta de agua, la falta de lluvia y la agricultura se está secando, lo que significa que el carbón es la única manera para una familia de ganarse la vida. La sequía agota las posibilidades de vivir, comer o trabajar a los habitantes de Haití. Los problemas de alimentos en Haití comprometen a 1.5 millones de personas, según el organismo de la ONU. El año pasado, las 3/4 partes de la producción de cosechas se perdieron. El Programa Integral de la ONU contempla la entrega y control de alimentos para evitar la desnutrición en niños y madres gestantes, además de la alimentación a los escolares. Se espera cubrir una mayor demanda con apoyo para enfrentar esta severa crisis alimentaria. Y Brasil, bueno, continúa la crisis política, también la económica. Después del domingo, lo último fue el impeachment aprobado, el inicio del impeachment aprobado por la Cámara de Diputados por amplia mayoría. Y lo que queda todavía pendiente era si es que el expresidente Lula podía finalmente ejercer como ministro, en el cargo de ministro en el cual fue designado por la presidenta Dilma Rousseff antes incluso de todo ese proceso de impeachment. Bueno, habían varias acciones ante el Tribunal Supremo Federal.
Federal, equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Brasil, y ahora se ha pronunciado la Corte Suprema, pero en realidad lo ha dejado en el limbo, ha postergado la decisión sobre si Lula puede o no asumir el ministerio y no ha dado fecha para decidir si es que finalmente lo hará o no. También esto suma un poco más esta situación de incertidumbre que se vive en el Brasil. Como recordamos, la presidenta Dilma llamó al expresidente Lula, su mentor, padrino político, a asumir este cargo, según ella y su partido, para que funcionara como articulador con el resto de grupos políticos, fortalecer al gobierno del Partido de los Trabajadores y también enfrentar al impeachment de manera exitosa. Para sus detractores, ella lo hizo después de que él fue llamado a declarar a la fuerza por un tema de corrupción, para así protegerlo y darle un fuero especial. Bueno, al parecer no ha funcionado este rol de articulador y tampoco puede ejercer de ministro, y esa es la situación entonces en el Brasil, que implicó esta llamada telefónica interceptada por el juez Moro, donde ella le decía, bueno, en cualquier momento te puedo alcanzar el documento que te va a proteger en caso, que lo puedes usar, no es que te va a proteger, no puedes usar en caso que seas, que tengas algún problema, ¿no? Y terminaba diciéndole, chao querida. Y el chao querida es uno de los lemas que más se usa en este impeachment, ¿no? Adiós a Dilma, ¿no? Ahora, suma pues en la incertidumbre esta decisión aún más al Brasil y el gobierno de Dilma Rousseff. Y justo ahora acabo de ver que hace unos minutos que ha renunciado el ministro de Energía también, ¿no? La pregunta acá es hasta qué punto Dilma va a poder mantenerse durante este procedimiento. Ella ha dicho que se quiere mantener y no va a renunciar. Sí, ni suicidarse, como hizo Getúlio Vargas. Ni suicidarse, pero la pregunta es hasta qué punto es razonable, ¿no? Porque la economía brasileña necesita de medidas urgentes y una presidenta debilitada, como está ella, simplemente no tiene pues la fuerza para adoptarlas. Entonces, ese es el grave problema, ¿no? Hasta qué punto es realmente razonable su parte aferrarse a un poder que todo parece indicar que lo va a perder de todas maneras. Entonces, ¿es realmente responsable su parte aferrarse al poder, aún más allá de que pueda pensar que ¿no? Acá está efectivamente la renuncia del ministro? Claro, entonces este tipo de cosas la siguen debilitando, entonces no parece muy realista que ella se aferre, ¿no? Más allá de todo lo que le pueda decir a la oposición o por todo el despecho que pueda tener, ¿no? Está jugando con fuego, me parece. Y aún así en esta situación está viajando a Naciones Unidas para participar en la firma del Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático, lo que se acordó en París en la COP21. Ahora, ella viaja y la ironía, la paradoja es que deja, bueno, según establece la Constitución, en el cargo al vicepresidente, que ahora es su adversario mayor, Michel Temer. Y por otro lado está también la reacción ante quiénes son los que están siendo los moralizadores, ¿no? Los que impulsan el impeachment, personajes como Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, que también tiene serias acusaciones en su contra, como cuentas en Suiza. Entonces eso también llama la atención, lo que hace que ni ella, ni Temer, ni Cunha, que son, digamos, el orden de sucesión sería Dilma, Temer y Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, tengan pues tampoco las simpatías populares, ¿no? Y también lo que ha pasado después de este impeachment, que sí había, según los sondeos, aprobación de la mayoría en el Brasil, ha habido una sensación de vergüenza por sus representantes entre el pueblo brasileño. Hay cifras que se ve cuál es la palabra que más se usó en las redes durante esa presentación de los diputados, que fue transmitida en vivo por todos los canales en el Brasil, a una audiencia que superaba probablemente la de partidos de fútbol. La palabra que más se usó fue vergüenza. Sentían vergüenza de sus representantes. Claro. Por eso que de repente uno de los escenarios que podría darse es que simplemente se adelanten las elecciones, ¿no? Porque ya se necesita pues salir de esta situación, porque efectivamente no es solamente Dilma, no es solamente el PT, es también la oposición. Entonces el mismo Temer también está con la posibilidad también él mismo de ser procesado. Como decías, también Cunha también igual, o sea. El tema está en que eso de repente sería finalmente lo más digamos, que pudiera responder a ese hastío, a ese sentimiento de vergüenza que tienen los brasileños, es que se adelanten las elecciones finalmente y que Temer finalmente no asuma tampoco la presidencia en caso de ser
destituida a Dilma, en todo caso no solamente por el tiempo de que se puedan realizar elecciones, ¿no? Y renovar este Congreso, donde no solamente se referían a sus hijos con nombre propio, a las tías, sino también invocaron el nombre de un torturador en pleno Congreso de la República, el nombre de un alcalde que fue al día siguiente preso, y que además hasta qué punto representa al país, al Brasil. Estaba leyendo algunas cifras. Está constituido por 80%, el 80% del Congreso está constituido por hombres de raza blanca, cuando en el Brasil el 54% de la población es negra o se autodefine como negra, y solo el 10% son mujeres. Claro. Por supuesto es la mitad de la población. Entonces también ahí hay una crisis de representatividad que veremos cómo se resuelve en medio de esta situación complicada. Y además, por supuesto, tendría también que haber una reforma electoral, ¿no?, para terminar con este fraccionamiento de la política en Brasil, ¿no? Que hayan más de 20 partidos representados en el Congreso es una locura, ¿no? Y ver cuál es la suerte también de Eduardo Cunha, porque para algunos ha habido una transacción, ¿no? Él impulsa el impeachment y quedan archivadas las denuncias en su contra. Claro, no, efectivamente. Es muy grave, porque en realidad si no hay, además la perspectiva de que, digamos, las manifestaciones callejeras vayan ampliándose, ese descontento de alguna forma siga, digamos, explotando, es un tema muy complicado, muy complicado. Así es. Vamos ahora a otro tema. Hoy se cumplen 17 años del masacre en Columbine, un centro escolar en Colorado que fue escenario del ataque donde 2 adolescentes con problemas emocionales y psicológicos sembraron bombas caseras en la cafetería del colegio, mataron a 13 personas, hirieron otras 24 y luego se mataron ellos mismos. Los jóvenes portaban una carabina, una pistola automática y 2 escopetas de cañón recortado. El plan para acabar con la vida de las personas que se encontraban en el colegio era hacer estallar las bombas y esperar a que los quienes estaban en el colegio salieran del lugar de la explosión para matarlos a tiros. Los explosivos no detonaron y los jóvenes volvieron a entrar al colegio y dispararon indiscriminadamente a quienes se encontraban a su camino. Columbine fue así la tercera matanza escolar con mayor número de muertos en Estados Unidos después de lo que ocurrió en Michigan y Texas. La tenencia y utilización de armas de fuego por los estadounidenses es exponencial, dado que el 88,8% de la población tiene un arma de fuego. Esta es una llamada a la cultura a las armas que congrega 270 millones de armas de fuego en manos de civiles, según datos publicados por el diario The New York Times. Hacemos una pausa y al volver. El asesino de Noruega reclama derechos humanos.